Esta semana hablamos de un tema muy serio que ha llevado a muchos desafíos de salud mental, el aislamiento social. Fue pre-COVID el aislamiento social. Esta idea sigue creciendo en nuestra cultura y nación, que el individualismo es más importante que los grupos. En otras palabras, hay un yo, no un nosotros, pero yo diría que no hay un yo sin nosotros. Hay un término nuevo que es el yosotros, que es el yo. El yo que conozco es el nosotros con el que estoy vinculado. Por eso el aislamiento social es tan devastador. Y lo vemos en la historia de Elías, de hecho. Esta semana, cuando huyó de Dios, de Jezreel a Berseba y luego a Horeb. Hablaremos de eso en un minuto, pero déjame preparar el escenario con estadísticas duras. Según un estudio de Harvard en el 2020, en nuestra reciente encuesta nacional de estadounidenses, dice que 36% de los encuestados reportaron soledad grave. Eso es 1 de cada 3, sintiéndose solos con frecuencia o casi todo el tiempo en 4 semanas antes de la encuesta. Eso es devastador. Esto incluía 61% de jóvenes de entre 8 a 25 años de edad. En otras palabras, si eres más joven es aún peor. Y esto es horrible, horrible. El 51% de las madres con hijos pequeños se sentían solas con frecuencia o todo el tiempo. Según los CDC, el aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de muerte prematura de una persona por todas las causas. Un riesgo que rivaliza con los del tabaquismo, la obesidad y la inactividad física. En otras palabras, el aislamiento social es tan peligroso como sentarse en el sofá, beber todo el tiempo, fumar y comer papas fritas. Eso es un riesgo enorme. El aislamiento social se ha asociado con un 50% más de riesgo de demencia. Y las malas relaciones sociales, caracterizadas por aislamiento social o soledad, se asociaron con un 29% más de riesgo de enfermedad cardíaca, un 32% más de riesgo de accidentes cardiovasculares, y la soledad se asoció con mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. La soledad entre los pacientes con insuficiencia cardíaca se asoció con un riesgo casi 4 veces mayor de muerte, un aumento del 61% del riesgo de hospitalización y un aumento del 57% del riesgo de visitas a urgencias. Hay una diferencia entre la preocupación y la ansiedad, que la preocupación ocurre en nuestra cabeza, la ansiedad en nuestro cuerpo. La preocupación tiende a ser específica, como estoy preocupado de esto, o puedes nombrarlo, mientras que la ansiedad es más como perseguir un fantasma. La preocupación desencadena la solución de problemas, pero la ansiedad no. Si estás preocupado, eso es diferente a tener esta ansiedad que a menudo se asocia con el aislamiento. Y esta semana estamos viendo la historia de Elías, la ansiedad, el aislamiento, el huir de Dios. Y tal vez es ahí donde te encuentras en este momento tú. Sé que yo he pasado por eso. La historia de Elías ofrece un poderoso modelo de cómo lidiar con los problemas de salud mental, a veces de manera equivocada. Déjame decirte cómo Elías huyó de Dios. Jezreel se encontraba en el extremo norte de Israel, donde él estaba. Berseba es lo más al sur que se puede ir y todavía estar en los límites de Israel. Es lo más lejos que puedes ir. Y en el versículo 4 dice que fue otro día más lejos por su cuenta. Dejó sus compañeros en Berseba y luego fue otro día al desierto. Dios no le dijo que fuera ahí. Esto es interesante. Cada vez que Elías iba a un lugar, es porque el Señor le decía, ve. Y el Señor le decía a dónde ir y él iba ahí. Esta vez no fue orden de Dios. Es su propia huida de Dios. Es la primera vez que él sale por su cuenta. Y Dios se encuentra con él en el desierto y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Estoy solo. Y ya hemos hablado de esto. No estaba solo. Abdías, antes de la confrontación con los profetas de Baal, Abdías se enfrentó a Elías y le dijo, ¿sabes lo que he hecho? He escondido a todos estos profetas. Y Dios dice, tengo 5,000 profetas que no han doblado la rodilla a Baal. Elías, no estás solo. Pero escucha lo que hace Dios. Le dice que se aleje de Israel aún más. Elías, ¿quieres huir de mí? Bien, sigue corriendo. Quiero que vayas a Horeb. Horeb tiene otro nombre, es una montaña que tiene otro nombre. Y ese nombre es Sinaí.
Es donde Moisés pastoreó las ovejas de Jetro. Es en Horeb. Es un lugar de espera. Para Moisés fueron 40 años de espera. Horeb y Sinaí son el mismo lugar. Esperas y luego recibes. Es tierra sagrada donde esperas a Dios. Y tal vez ahora mismo estás en tu propio Horeb esperando a Dios. Puede que estés en el lugar en el que Dios te necesita. No corras. Espera. Este puede ser tu Horeb. Y en Horeb, ¿quieres huir de Dios? Dirá Dios, está bien, déjame llevarte aún más lejos de lo que creías que podías ir. Y en ese desierto, en esa cueva, Dios se mostrará. No en la tormenta, no en el viento, sino en una pequeña y tranquila voz. Y si esperas en Él aparecerá, porque lo que Dios hizo, y esto es tan brillante de Dios, Él tomó a Elías cuando Elías quería huir de Dios. Dios lo dejó correr aún más lejos, hasta el mismo lugar donde Israel comenzó. Y Dios te llevará claramente al principio, al punto cero, y construirá tu fe en Él para recordarte que Él ha estado ahí todo el tiempo. Si te sientes aislado en este momento, probablemente necesitas preguntarte, ¿esto es mi huida de Dios? ¿O estoy escuchando la voz de Dios? ¿O solo estoy oyendo de la voz de Dios? ¿Es ese el lugar al que te ha traído Dios o el lugar al que te has traído tú mismo? Quizás sea el momento de sentarse en el Horeb y esperar que el susurro de Dios aparezca, porque lo hará. Vale la pena hablar de eso.